¿Y si te dijera que una vía fluvial muy famosa en Estados Unidos oculta en secreto un enorme cráter de meteorito antiguo 2 veces más grande que Rhode Island? ¿O que a pesar de ser una bahía interior, su costa irregular es en realidad más larga que toda la costa oeste de Estados Unidos? Desde violentas guerras por las ostras, hasta islas remotas donde la gente habla un dialecto isabelino del siglo XVII. Bienvenido a la bahía de Chesapeake. Es una región conocida por sus cangrejos azules, pero que en realidad está llena de una increíble importancia histórica y geográfica. Estas son 15 increíbles curiosidades geográficas que probablemente no conocías sobre la bahía de Chesapeake. Para entender la geografía de la bahía de Chesapeake, hay que mirar más allá de las costas de Maryland y Virginia. La salud y la hidrología de la bahía dependen de una enorme cuenca hidrográfica de 165,000 kilómetros cuadrados. Una gota de lluvia que cae en las montañas de Cooperstown, Nueva York, o que cae en una granja de Pendleton, Virginia Occidental, terminará recorriendo una compleja red de arroyos y ríos antes de llegar a la bahía. Esta enorme cuenca de drenaje incluye partes de Nueva York, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Virginia Occidental y Washington, D.C., e integra más de 100,000 vías fluviales interconectadas. Como la relación entre la cuenca y el volumen de agua de la bahía es mayor que cualquier cuerpo de agua costero del mundo, Chesapeake es extremadamente vulnerable a todo lo que ocurre en tierra firme. Cada gota de escorrentía procedente de estos estados termina moldeando el delicado ecosistema de la bahía. En un momento veremos cómo un dramático cambio climático en la antigüedad creó toda esta bahía. Geológicamente, la bahía de Chesapeake que conocemos hoy es prácticamente una recién nacida. Es un ejemplo clásico de un valle fluvial inundado, formado por los fuertes cambios climáticos de la última era de hielo. Hace 10,000 años, los enormes glaciares que cubrían gran parte de Norteamérica se derritieron rápidamente. Con el deshielo de toneladas de glaciares, el nivel del mar comenzó a elevarse. En aquel entonces, el poderoso río Susquehanna fluía a través de un profundo y sinuoso valle hasta llegar al borde de la placa continental. El avance implacable del océano Atlántico penetró en la desembocadura de ese valle, retrocediendo por el cauce e inundándolo de forma permanente. A lo largo de miles de años, esta invasión de agua marina transformó el antiguo y fértil valle del río Susquehanna en un estuario de aguas salobres, afectado por la marea que moldeó la historia de la región del Atlántico Medio. La bahía de Chesapeake es, sin discusión, el rey de los estuarios en Estados Unidos. Un estuario es un cuerpo de agua costero dinámico donde el agua dulce procedente de ríos y arroyos se mezcla con el agua salada del océano. En el caso de Chesapeake, esto crea un ecosistema extraordinariamente rico, que contiene unos impresionantes 68 billones de litros de agua, extendiéndose a unos 320 kilómetros, desde el río Susquehanna al norte hasta el Atlántico en el sur. La bahía es una auténtica potencia ecológica. Esta combinación única de agua dulce y salada genera un hábitat súper productivo que sostiene una biodiversidad asombrosa. Más de 3,600 especies diferentes de plantas y animales habitan estas aguas, desde diminutos organismos planctónicos y praderas submarinas hasta los icónicos cangrejos azules del Atlántico, ostras y águilas calvas. La bahía funciona como una guardería para innumerables especies marinas y como una parada fundamental para millones de aves migratorias. Oculta bajo el fondo fangoso de la parte baja de la bahía de Chesapeake se encuentra la cicatriz de una antigua catástrofe cósmica. Hace aproximadamente 35 millones de años, un enorme bólido, ya fuera un cometa o un meteorito, atravesó la atmósfera terrestre y se estrelló contra la península de Delmarva, cerca de Cape Charles, Virginia. Como viajaba a velocidades supersónicas, el impacto provocó tsunamis colosales y lanzó enormes cantidades de escombros a la atmósfera. El cráter resultante es absolutamente descomunal. Tiene aproximadamente 85 kilómetros de diámetro, casi el doble de Rhode Island, y alcanza profundidades como las del Gran Cañón, debido a que quedó enterrado bajo millones de años de sedimentos. Esta maravilla geológica no fue descubierta hasta 1983. Hoy, el cráter sigue influyendo en la geografía física de la región, al determinar el flujo de los acuíferos subterráneos y contribuir a que el hundimiento del terreno sea superior al promedio en las zonas circundantes. Si miras un mapa de la bahía de Chesapeake, su enorme superficie crea la ilusión de un mar interior profundo e inmenso. Pero en realidad la bahía es básicamente un charco gigante. A pesar de cubrir aproximadamente 11,600 kilómetros cuadrados, su profundidad promedio es sorprendentemente baja, apenas unos 6,4 metros. En perspectiva, una persona de 1,80 m podría caminar por más de 280,000 hectáreas de la bahía sin que el agua le cubra la cabeza. El punto más profundo
un estrecho canal conocido como The Hole, ubicada al sureste de Anápolis. Alcanza apenas unos 53 metros de profundidad. Esta escasa profundidad tiene enormes implicaciones ecológicas. Permite que la luz solar penetre en la columna del agua, impulsando el crecimiento de praderas submarinas, que constituyen la base de la compleja y altamente productiva red alimentaria del estuario. La bahía de Chesapeake posee una costa extremadamente compleja y muy irregular, una característica física que multiplica enormemente su extensión total. En lugar de ser una cuenca lisa y uniforme, la bahía está marcada por decenas de grandes ríos, como el Potomac, el Rappahannock y el James, además de miles de pequeños arroyos, ensenadas y entradas de marea. Cuando se sigue meticulosamente cada curva, giro y recoveco de esta costa tan fragmentada, las cifras son impresionantes. La longitud de la línea costera de la bahía de Chesapeake y de todos sus afluentes alcanza unos increíbles 18.804 kilómetros. Para comprender realmente la magnitud de esa cifra, considera esto: si estiramos toda esta costa en una sola línea recta, sería considerablemente más larga que toda la costa oeste de Estados Unidos. Esta inmensa interfaz entre tierra y agua crea humedales y marismas interminables, ofreciendo hábitats costeros muy importantes. Mucho antes de la era de las imágenes satelitales o del GPS, el capitán John Smith hizo una peligrosa expedición para cartografiar las aguas de la bahía de Chesapeake. En el verano de 1608, navegando en un pequeño bote abierto, Smith y algunos tripulantes exploraron los innumerables ríos, arroyos y ensenadas de la bahía. En el camino interactuaron con tribus indígenas que habían prosperado en la región durante milenios. El resultado de estos extensos viajes fue su famoso mapa de Virginia, publicado en 1612, lo que hace que este documento sea tan extraordinario en su increíble precisión geográfica. Con herramientas de navegación rudimentarias y el apoyo del conocimiento indígena, Smith logró documentar la enorme complejidad de la bahía. Su cartografía fue tan precisa y confiable que siguió siendo el mapa de referencia de la región de Chesapeake durante casi 2 siglos, guiando a los futuros navegantes por las sinuosas vías fluviales del Nuevo Mundo. Aunque Yorktown suele llevarse toda la gloria histórica, la batalla que aseguró la independencia de Estados Unidos se libró sobre las aguas de la bahía de Chesapeake. A comienzos de septiembre de 1781, la bahía de Chesapeake, también conocida como la Batalla de los Cabos, tuvo lugar cerca de la bahía. El general británico Lord Cornwallis quedó atrapado en la península de Yorktown, esperando desesperadamente la llegada de la Marina Real con refuerzos y una ruta de escape. Pero en lugar de eso, una poderosa flota francesa interceptó a los barcos británicos. En un enfrentamiento donde la geografía marítima fue decisiva, los franceses lograron mantener el control de la bahía, dañaron gravemente a la flota británica y la obligaron a retirarse hacia Nueva York. Al bloquear la bahía de Chesapeake, los franceses sellaron el destino de Cornwallis, forzando su rendición pocas semanas después y asegurando la victoria que finalmente daría origen a Estados Unidos. Cuando pensamos en el ferrocarril subterráneo, imaginamos peligrosas travesías terrestres a través de bosques oscuros. Sin embargo, la compleja geografía de la bahía de Chesapeake fue una ruta marítima de escape muy importante y poco conocida para los esclavos que buscaban libertad. Sus miles de kilómetros de costa aislada, sus laberintos de canales y sus extensas marismas ofrecían una cobertura perfecta. Muchas personas esclavizadas en Maryland y Virginia utilizaban estas vías acuáticas para escapar con la ayuda de una red clandestina de marineros y afroamericanos libres que trabajaban en el agua. Los fugitivos se escondían en goletas, navegaban en pequeños botes durante la noche o conseguían empleo en barcos mercantes con destino a puertos libres del norte. Abolicionistas famosos, entre ellos Harriet Tubman, nacida en la costa este de la bahía, dependían enormemente de su profundo conocimiento geográfico de estas complejas vías acuáticas para guiar a personas esclavizadas hacia la libertad en esta peligrosa frontera acuática. Durante casi un siglo, las aguas de la bahía de Chesapeake fueron una zona de guerra, escenario de enfrentamientos conocidos como la Guerra de las Ostras. Tras la Guerra Civil estadounidense, la creciente demanda de ostras convirtió los arrecifes de la bahía en una mina de oro. Sin embargo, la geografía dividía su extracción. Maryland limitaba legalmente la extracción al uso tradicional de pinzas manuales, mientras que Virginia permitía las tragas, más eficientes pero destructivas. Las tensiones estallaron cuando piratas ostreros armados de ambos estados comenzaron a cruzar ilegalmente las fronteras para saquear los bancos de ostras más valiosos en la oscuridad. Estos piratas equipaban sus embarcaciones con rifles y cañones y con frecuencia protagonizaban mortales tiroteos contra pescadores y las recién creadas fuerzas policiales estatales, conocidas popularmente como la Marina de las Ostras. Esta caótica época de violencia marítima, impulsada por disputas geográficas sobre recursos naturales, se prolongó desde 1865 hasta mediados del siglo XX y dejó una huella en la cultura de la región.
La geografía aislada de la bahía de Chesapeake ha sido durante siglos una auténtica cápsula del tiempo cultural, preservando comunidades humanas extraordinariamente aisladas. En remotos y pantanosos enclaves como la isla Tangier en Virginia y la isla Smith en Maryland, generaciones de pescadores han vivido prácticamente desconectadas del continente. Como la bahía es su única vía de comunicación, este aislamiento geográfico ha conservado una fascinante rareza lingüística, el dialecto hoitoider. Sus raíces se remontan a los colonos ingleses y córnicos, que llegaron en el siglo XVII. Este peculiar acento se caracteriza por vocales alargadas, un vocabulario marítimo único y expresiones que suenan sorprendentemente parecidas al inglés isabelino. Hoy, estas comunidades isleñas ofrecen una ventaja excepcional a la geografía humana de la época colonial. Sin embargo, el futuro de esta singular cultura está seriamente amenazado, ya que el aumento del nivel del mar y los cambios demográficos continúan erosionando lentamente estos históricos refugios insulares. Salvar la enorme barrera geográfica de la bahía de Chesapeake requirió una de las obras de ingeniería más ambiciosas del siglo XX. Antes de 1964, viajar entre la costa de Virginia y la península de Delmarva implicaba un lento y tedioso trayecto en ferry. Para superar esta división, los ingenieros diseñaron el puente túnel de la bahía de Chesapeake, una maravilla de infraestructura y geografía humana de unos 28 kilómetros de largo. En lugar de construir un puente que obstaculizara el paso de los buques militares de la estación naval de Norfolk o de los cargueros que navegaban hacia Baltimore, sus creadores idearon una solución ingeniosa. La estructura consiste en largos viaductos de baja altura, que de repente se sumergen para convertirse en dos túneles de 1,6 kilómetros. Estos túneles submarinos permiten que barcos enormes naveguen con seguridad, mientras que los vehículos circulan bajo el fondo de la bahía. Reconocido como una maravilla de la ingeniería mundial, el puente túnel de la bahía de Chesapeake integró perfectamente una barrera natural dentro de la intensa red de transportes de la costa este. La bahía de Chesapeake enfrenta una enorme presión ambiental y demográfica, principalmente porque se encuentra en el corazón de la megalópolis del noreste. Este extenso corredor urbano continuo se extiende desde Boston hasta Washington, D.C. y se superpone con la cuenca hidrográfica de la bahía. Hoy, la geografía humana influye en la salud del ecosistema, ya que más de 18 millones de personas viven y trabajan dentro de esta cuenca de drenaje. La rápida expansión suburbana, las redes de autopistas y la agricultura intensiva han transformado drásticamente el paisaje natural. Bosques y humedales que antes actuaban como filtros naturales de agua han sido reemplazados por superficies impermeables. Como resultado, grandes cantidades de nutrientes contaminantes, escorrentías químicas y sedimentos de ciudades, jardines y granjas terminan llegando continuamente a la bahía. Equilibrar las necesidades de esta inmensa población con los delicados requerimientos ecológicos del estuario sigue siendo el desafío geográfico más importante de Chesapeake. Más allá de su importancia ecológica, la bahía de Chesapeake es uno de los motores económicos marítimos más importantes de Estados Unidos. Su geografía humana está marcada por el movimiento del comercio internacional y la explotación de recursos marinos. La bahía sirve como principal puerta de entrada oceánica para dos de los puertos más activos del país, el puerto de Baltimore y el puerto de Virginia, en Hampton Roads. Enormes buques de carga navegan por sus profundos canales dragados, facilitando miles de millones de dólares en comercio internacional, desde autos hasta carbón. Además, la bahía sostiene una enorme industria pesquera comercial. Generaciones de pescadores locales han obtenido grandes riquezas de este estuario, que sigue siendo reconocido mundialmente como la capital indiscutible del cangrejo azul, produciendo millones de toneladas de productos del mar cada año. Sus aguas son el sustento de miles de habitantes costeros y uno de los pilares de la economía marítima del Atlántico Medio. En un fascinante giro de la geografía humana moderna, científicos e ingenieros están revirtiendo las pérdidas geográficas causadas por la naturaleza y la actividad humana. Durante el último siglo, la erosión, el hundimiento del terreno y el aumento del nivel del mar provocaron que muchas de las islas históricas de la bahía desaparecieran bajo las aguas. La isla Poplar, que fue una comunidad próspera en el siglo XIX, casi había desaparecido en los 90. Hoy es el escenario de un monumental proyecto de restauración ambiental, utilizando millones de metros cúbicos de arena y lodo extraídos de los canales que conducen a Baltimore. Los ingenieros están reconstruyendo artificialmente la isla para devolverle su tamaño histórico original. Esta intervención está transformando un territorio perdido bajo el agua en un refugio de vida silvestre de unas 690 hectáreas. Es un poderoso ejemplo de cómo la geografía humana no solo trata de cómo utilizamos el medio ambiente, sino también de emplear la tecnología y los recursos para reconstruirlo. Cuando escuchamos Bay Area, la mayoría pensamos en el área de la bahía de San Francisco, pero sinceramente, la bahía de Chesapeake es mucho más interesante y más extensa. Es
por decirlo de alguna manera, la bahía original de gran escala de Norteamérica. Espero que hayas aprendido sobre la bahía de Chesapeake. Si quieres ver más videos, mira este otro sobre por qué el estado más pequeño de Estados Unidos no tiene sentido. Gracias por verme. Hasta la próxima.